En absoluto, por nuestra parte, tiene que haber ninguna autocrítica, porque además lo que ha hecho el ministro es efectivamente actuar conforme a lo que son nuestros compromisos como país miembro de la Unión Europea. Buenas noches. Ferraz cierra filas en torno a José Luis Ábalos y le esconde. Hoy deberíamos haberle visto a él y no a Narbona comparecer, pero parece que el peso de sus vergüenzas no se lo han permitido. Lo han escuchado. Ausencia de autocrítica por ese encuentro entre el ministro de Transporte y Delcy Rodríguez, la número 2 de Nicolás Maduro. En 5 días hemos visto constantes titubeos, cambios de versiones y malos aires contra los medios de comunicación. Ábalos y todo el equipo socialista no han sabido gestionar este escándalo. La mano derecha del bolivariano no podía pisar suelo español porque las sanciones europeas así se lo impedían. Moncloa defiende que el socialista evitó la apertura de una crisis diplomática, mientras que en la oposición consideran que la ha abierto, pero con Bruselas. Parece que Pedro Sánchez ha sucumbido a la deriva chavista de Podemos y no va a forzar a la dimisión de su número 3. Ábalos debería dimitir tal y como pide la oposición por dignidad y por haber mentido. Quim Torra se ha quedado sin escaño en el Parlamento. El presidente de la Cámara, Roger Torrent, ha avalado la decisión de la Junta Electoral y paralizado un movimiento de última hora para evitar que el presidente se quedase sin su acta de diputado. Su decisión ha provocado que centenares de radicales se hayan congregado a las puertas de la Cámara Autonòmica. L'objectiu, doncs, de garantir la validesa i l'eficàcia de totes les votacions adoptades al ple, avui no podem comptabilitzar el seu vot. Al contrari, suposaria la paràlisi del Parlament perquè posaria en risc la seguretat jurídica, la validesa i l'eficàcia de totes les decisions adoptades al ple. Por diferencias con la vicepresidenta ecológica, con Teresa Rivera. Este sería el motivo por el que Jordi Sevilla va a dimitir como presidente de Red Eléctrica. Supuestamente presentará su renuncia mañana martes en el Consejo de Administración. Red Eléctrica es una empresa clave para la energía de España que preside Sevilla desde julio del año 2018. El cuerpo sin vida de una niña de 5 años ha aparecido en un hotel de Logroño. La pequeña no tenía signos de violencia y en esa habitación también estaba su madre, que habría intentado suicidarse ya que presentaba varios cortes en su cuerpo. El padre había denunciado la desaparición de la niña ayer domingo por la tarde. Ya son 80 las personas que han muerto a causa del coronavirus. Hay más de 2.000 infectados, pero las autoridades creen que podrían ser muchas más las que han contraído este virus sin que hayan presentado síntomas del mismo. La Organización Mundial de la Salud ha elevado el nivel de amenaza internacional a alto y no moderado. Todo el mundo llora la muerte de la leyenda del baloncesto. Kobe Bryant falleció este domingo en un accidente de avión junto a su hija y otras 7 personas. Las investigaciones de la tragedia apuntan a que la intensa niebla habría provocado que el helicóptero se estrellase en una ladera cercana a Los Ángeles. El ministro Ábalos ha ido ampliando a lo largo de estos días el contenido de su explicación a los medios y creemos desde la Ejecutiva Federal que lo ha hecho absolutamente reflejando cómo fueron las cosas. Por lo tanto, en absoluto, por nuestra parte tiene que haber ninguna autocrítica, porque además lo que ha hecho el ministro es efectivamente actuar conforme a lo que son nuestros compromisos como país miembro de la Unión Europea.
El PSOE esconde a José Luis Ábalos para cerrar la polémica que le rodea estos días. Ha sido Cristina Narbona la que ha comparecido tras la reunión de la dirección socialista y no el ministro de Transporte y secretario de Organización del Partido Socialista, como suele ser habitual. Ábalos se ha sumado por hoy de la agenda pública y tampoco ha acudido a un desayuno informativo en Madrid del presidente de la Generalitat Valenciana, de Ximo Puig. En las últimas horas también habría cancelado un viaje previsto a Bogotá. Narbona ha justificado su rueda de prensa asegurando que comienza una nueva etapa tras la formación del gobierno de coalición. En el encuentro socialista se ha fijado para el próximo 15 de febrero la convocatoria del Comité Federal, el máximo órgano entre congresos. Sin embargo, el Congreso Federal de la formación para elegir a secretario general no se va a producir hasta el año que viene, hasta el 2021. Ya hace unos días veíamos a un Ábalos crecido contra los periodistas, malhumorado. Parece que el tono duro y a la defensiva va a ser la tónica del nuevo gobierno. Los ministros cierran filas para defender al número 3 socialista, pero se han enredado con las explicaciones, como por ejemplo la vicepresidenta Teresa Rivera, que no ha sabido salir bien parada de una entrevista radiofónica. A partir de ahí, ¿qué es lo que se pueden haber contado dos ministros la noche anterior? Pues como usted comprenderá, no es un asunto sobre el que a mí me corresponda especular, probablemente ni a mí ni a nadie. Le pregunta a usted a los interesados y es más sencillo. Bueno, es usted la vicepresidenta del Gobierno de España, entiéndame, por eso le pregunto. No es cualquier cargo. Perfectamente, muy bien. Yo creo que usted estaba deseando hacer una entrevista a la señora González Laya, por ejemplo, o al señor Ábalos. La verdad es que sí, no le niego que yo estoy deseando hacer una entrevista a cualquier ministro o ministra del Gobierno de España. Lo que pasa es que es la Secretaría de Estado de Comunicación la que decide con qué ministro puedo hablar cada mañana. Bueno, pues hablaremos con ellos. Yo pensaba que estaba usted inquieto y preocupado, como la mayor parte de los españoles, por el bocado que nos ha pegado el temporal Gloria. La duda es si Ábalos tiene que hacer autocrítica o no. El ministro de Transporte ha titubeado con el escándalo de la reunión con Delcy Rodríguez, dando varias versiones de lo sucedido. En 5 días, el socialista ha pasado de negar a reconocer, pero estas idas y venidas parecen no ser suficientes para su dimisión. Que solo pasó 25 minutos con ella, que tan solo fue un saludo y no trataron ningún asunto. Eso dice ahora José Luis Ábalos, el ministro de Movilidad y Transporte, de su no reunión nocturna con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Un cambio más de versión una semana después de que esto ocurriera. Rodríguez, que tiene prohibido pisar la Unión Europea por estar incluida en una lista de dirigentes sobre los que pesan sanciones. El ministro de Sánchez ha rechazado dimitir. ¿Se ha planteado dimitir? No, porque creo que no solamente no he hecho mal, sino que he prestado, si acaso, un servicio a este país. Asegura que no tiene problemas en comparecer en el Congreso, aunque no tiene previsto hacerlo porque no hay motivo, dice. Que yo me comprometo en esta causa en el año 76, no estoy de paso y evidentemente digo que no me echa nadie de este proyecto, porque del cargo, evidentemente, fíjese, depende del presidente del gobierno. Que a él no le va a echar nadie. ¿A quién se dirige con estas palabras? Algunos señalan a Grande Marlaska como el objetivo. De hecho, en una entrevista al diario La Razón, el propio Ábalos asegura que es su compañero de gabinete quien le pide que la número 2 de Maduro no baje del avión, así que le implica de lleno al afirmar que tenía ese encargo. Ciertamente convendría que el Ejecutivo aclarara de una vez por todas cuál es la estrategia política que pretende desarrollar en relación a Venezuela. Desde la oposición han sido muy críticos. La dimisión de Ábalos ya la hemos pedido y, por supuesto, apoyaremos cualquier comisión de investigación que aclare el acto vergonzoso y clandestino de tener que soportar a un ministro del Gobierno de España reunido a hurtadillas con una señora que está al frente de un gobierno ilegal y que tiene prohibida la entrada en territorio Schengen. Es una vergüenza para los españoles. Un enorme escándalo como es que el ministro Ábalos reciba en España con premeditación y alevosía a la vicepresidenta del gobierno venezolano, que tiene prohibido el acceso al espacio aéreo europeo por violación de derechos humanos. Ahora mismo tenemos un gobierno a nivel nacional que se caracteriza por una cosa, que es mentir. Decir una cosa y hacer lo contrario. Y mientras tanto, en los medios de comunicación encontramos poco respaldo al ministro Ábalos, ni siquiera los más cercanos al Partido Socialista. Nadie está apoyando estos cambios de versiones. ¿Podría haber alguien detrás de todo esto que quiera quitar de en medio al ministro de Transportes? ¿Quizá alguien de su propio partido?
La escalada de las versiones de Ábalos han provocado que la oposición se haya levantado para pedir su cabeza. Los pormenores de ese encuentro en Barajas no están del todo claros para el Partido Popular. Es por ello que desde Génova 13 van a solicitar la apertura de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre estos hechos. Hoy vamos a registrar la comparecencia del ministro Marlaska para que dé la cara en el Parlamento, para que no siga escondiéndose detrás de las mentiras de su compañero. Y una batería de preguntas sobre los detalles que se han conocido este fin de semana en lo que afecta al viaje de la vicepresidenta del Gobierno de Maduro. Junto a esto se unen lo ya presentado en el Congreso, una batería de preguntas sobre el vuelo, una petición de información sobre el manifiesto de vuelo desde Venezuela y una petición de comparecencia de Ábalos y de la ministra de Exteriores. Desde aquí queremos lanzar también una pregunta al Gobierno. ¿Qué posición tiene el Gobierno sobre la situación en Venezuela? Porque sabemos cuál era la posición que tenían antes de ser presidente, sabemos cuál es la posición que tiene su vicepresidente Iglesias, más que una posición es una relación mercantil, y sabemos cuál es la posición de Podemos, pero no sabemos cuál es la posición de este Gobierno. Junto al Partido Popular, Ciudadanos también va a pedir explicaciones en la Cámara Baja con una comparecencia de Ábalos. La portavoz de la Comisión Gestora del Grupo, Melisa Rodríguez, ha trasladado la postura del partido tras una reunión del Consejo General. Para los naranjas es un auténtico escándalo lo que ha sucedido y también las reacciones posteriores. Hemos asistido todos estos días a mentiras, ya no sé si son 3, 4, 5 o 14, las mentiras del señor Ábalos. Anoche pudimos ver la última ronda, ahora ya sabemos que sí, que estuvo aquí, que pisó, en este caso, que se bajó del avión, que tuvo un saludo bastante extenso de 35 minutos, pero ¿quién nos dice que no fueron 3 o 4 horas? Al final, teniendo en cuenta que ha dado tantas versiones, no podemos fiarnos de lo que está diciendo un ministro y eso es una triste noticia y grave noticia para nuestro país. Nos preocupa también que el Partido Socialista haya dedicado tanto tiempo en esforzarse para combatir a dictadores muertos que ahora mismo no tienen idea de qué hacer con un dictador vivo como Maduro. La reunión entre la número 2 de Nicolás Maduro y Ábalos está sirviendo de munición para el resto de partidos políticos. Todos piden su dimisión, su cese inmediato. El socialista mantiene que vino a la política para quedarse, pero ¿qué opinan ustedes? Hemos salido a la calle para saber si por dignidad debería marcharse. Debería dimitir el gobierno entero, vamos, lo están haciendo fatal. Sí, por mentir y porque, en fin, 5 versiones en un día, una semana, es complicado de entender. Entiendo que si ella no puede entrar en zona europea, no me parece muy lícito que se reúnan en un aeropuerto español. Pues sí, yo entiendo que sí. Pues sí, si tuviera criterio algún político dimitiría, pero pocos lo hacen. Es un rollo, que no. Pero en principio es algo que es ilegal, o sea que dimitir yo creo que debería dar explicaciones y luego dimitir. No, yo creo que no, creo que no. Por mentir y por no ser nada creíble y por régimen de Maduro y demás, en fin. Bandazos continuos como de costumbre, para mí sí, vamos. Lo que ha hecho está muy mal, luego no sé qué pasará, pero lo que ha hecho, fatal. Hombre, claro, por supuesto. No creo que debería dimitir por eso. Si hubiera visto el contexto, seguramente opinaría que sí, que debería de dimitir. Pues esta ha sido la respuesta de la gente. Una amplia mayoría piensa que el ministro de Transportes y secretario de Organización del Partido Socialista debería dimitir de sus funciones. Más polémicas que sacuden al gobierno. El jueves de la semana pasada, el único helicóptero de rescate de la Guardia Civil estaba trabajando en la búsqueda del hombre de 34 años desaparecido en un torrente de Mallorca. Pero según cuenta, en exclusiva al diario ABC, habría paralizado sus labores para que Pedro Sánchez pudiese usar esta aeronave. Hablamos con el autor de esta información, con el periodista Javier Chicote. Javier, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuáles eran las necesidades de transporte de Pedro Sánchez? Bueno, pues Pedro Sánchez llegó en Falcon al aeropuerto de Son Sant Joan, en Palma de Mallorca, y la necesidad que tenía era visitar una de las zonas afectadas, que está en concreto en la localidad de Capdepera. Pedro Sánchez podía haber ido tranquilamente desde el aeropuerto a Capdepera en coche, además con sus vehículos de lanzadera, con su seguridad, y en aproximadamente, pues no sé, 45 o 50 minutos habría llegado sin contratiempo ninguno. ¿Qué hizo? Coger el helicóptero, y el vuelo pues duró aproximadamente 23 minutos, es decir, que no tiene ningún sentido
sentido que cogiera ese helicóptero cuando era mucho más necesario para otras tareas, que era la búsqueda del desaparecido y asistir a los guardias civiles que están trabajando sobre el terreno. Entonces, ¿supuso algún cambio en el dispositivo de búsqueda del barranquista desaparecido? Porque Moncloa lo niega. Claro, Moncloa y la delegación del Gobierno en Baleares lo que dicen es que casualmente ese día, el día que viene Pedro Sánchez, pues no tenía tareas encomendadas, no tenía nada planificado. Bueno, claro, porque se lo apartaron para Pedro Sánchez. De hecho, el día anterior el helicóptero fue usado para llevar a un equipo de la Guardia Civil a lo alto del torrente de Namora, en la parte norte de la isla, donde había desaparecido el deportista. El mismo día que usa Pedro Sánchez el helicóptero, por la tarde tiene que salir de urgencia a Ibiza a buscar a otro desaparecido y posteriormente, tanto el viernes como el sábado como el domingo, el helicóptero vuelve a ser utilizado en las tareas de rescate. Tan necesario era ese helicóptero, el único medio aéreo con el que contaba la Guardia Civil, que el sábado se tuvo que enviar otro helicóptero desde Madrid, más potente, para sumarse al dispositivo de búsqueda. Es decir, para lo que hacía falta y para lo que estaba ese helicóptero era para lo primordial, que son las tareas de búsqueda y rescate. Que no se usase el helicóptero el jueves, ¿causó algún riesgo en cuanto a la vida del desaparecido? Bueno, el helicóptero está, si aparece el desaparecido, el cuerpo con vida, aunque ya han pasado demasiado tiempo, pues habría sido necesario utilizar ese helicóptero. De hecho, en la rueda de prensa al delegado del Gobierno le preguntan que qué habría ocurrido en ese caso. Y no sabía muy bien cómo contestar. Dice, bueno, pues se habría evaluado la situación. Esos medios se tenían que utilizar para lo que se tenían que utilizar. Y a nadie se muere por tener que coger un coche, montarte con tu chofer y con la escolta y hacer ese trayecto en coche. No habría pasado absolutamente nada. Dice la delegación del Gobierno que también lo necesitaba el presidente del Gobierno para examinar el terreno desde el aire. Bueno, pues eso tampoco soluciona absolutamente nada más allá de que el presidente del Gobierno se saque la foto. Sánchez suele viajar en helicóptero incluso desde la Moncloa al aeropuerto de Torrejón, un trayecto de 20 minutos en coche. Es un poco incoherente con su discurso verde. Desde luego, es un dispendio absoluto. Además, siempre habla del cambio climático, de los combustibles fósiles, la cumbre del clima, Greta Thunberg. Entonces, ¿en qué quedamos, no? ¿Cuánto gasta un helicóptero para hacer un trayecto tan ridículo como el que me mencionáis, desde el aeropuerto de Torrejón hasta la Moncloa? Es mucho más sencillo ir en coche, se gasta mucho menos dinero y se contamina mucho menos. Es una gravísima incoherencia la que comete el presidente del Gobierno, pero bueno, se baja del Falcon y se sube en el helicóptero sistemáticamente. Y esto es un dispendio y además, pues para el medio ambiente, si tan verde quiere ser el presidente del Gobierno, que me parece estupendo, pues que predique con el ejemplo. Javier Chicote, gracias y muy buenas noches. Gracias. Jordi Sevilla deja la presidencia de Red Eléctrica y supuestamente dimite por desavenencias con la ministra Teresa Rivera. El directivo va a presentar su dimisión en el Consejo de Administración que se va a celebrar mañana martes. Según publica el diario El Mundo, Sevilla habría anticipado a los consejeros que está harto de la injerencia constante de la vicepresidencia para la transición ecológica, que estaría intentando controlar Red Eléctrica como si fuese un departamento de su ministerio. Llegó a la compañía energética en julio del año 2018, poco después de que Pedro Sánchez aterrizase en la Moncloa tras una moción de censura a Mariano Rajoy. Red Eléctrica es una empresa clave para la energía de España y el principal accionista es el Estado, con un 20% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. ¿Pero qué hay detrás de esta renuncia? Xavier Orcajo, periodista y director de Pulso Económico. Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, pues es una noticia que pocas veces damos, es la noticia por lo menos del trienio o desde que manda Pedro Sánchez. No damos este tipo de noticias. Algunos la analizarán y dirán, eso tiene que ver con la ruptura del viejo PSOE con el nuevo PSOE de Sánchez o no. El caso es que Jordi Sevilla, famoso porque en 2 tardes iba y le enseñaba economía a Zapatero, ha dejado su bien remunerado refugio como presidente de Red Eléctrica Española. Llevaba ahí desde junio del 18 y le había tocado lidiar con la ministra de esto de la energía, la transición energética, Teresa Rivera. Ella con mucho prestigio dentro del mundo académico, etcétera, etcétera y tal. Y seguramente pues los propósitos de Teresa Rivera y los egos habían propiciado auténticos chispazos que, tratándose de una compañía como Red Eléctrica, resultaría lo más apropiado. El último de ellos, uno de los últimos de ellos, el más conocido si acaso,
proviene de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, donde hay un ponente para el tratamiento de Red Eléctrica Española que se llama Mariano Bacigalupo y que es el marido de Teresa Rivera. Ah, sí, efectivamente. Y este es el ponente de algo que se refleja en señores de Red Eléctrica Española, donde lo público tiene apenas un 20% del capital y el resto son inversores privados. Señores de Red Eléctrica Española, ustedes van a ganar menos, les vamos a bajar lo que ustedes cobran por el transporte energético a las compañías del sector y se van a tener que aguantar. Esto estaba en contra de los planes que tenía Jordi Sevilla para Red Eléctrica Española y ha hecho lo extraordinario, que es que un político bien cubierto el riñón con un sueldo generoso, mayor que el que cobraría siendo ministro, pues le diga todo, me voy, no la aguanto a esta señora, me voy. He oído una entrevista hoy con Carlos Alsina de esta señora Teresa Rivera y casi que lo comprendo. Pero el caso es que Jordi Sevilla ha dicho, hasta aquí, me voy, lo dejo. Ya veremos a dónde va, porque el currículum vitae de Jordi Sevilla es bastante complejo. Pasó de enseñar, fue ministro de Administraciones Públicas, enseñaba economía a Zapatero en 2 tardes y luego pasó a ser presidente de una compañía que se dedica al lobby y a la comunicación. Abre puertas, ya saben cómo va esto. Así es que le habían rescatado, le habían puesto en una presidencia de lujo. Este señor Pedro Sánchez, que sí se caracteriza por algo, es porque pone amiguitos del PSOE en los cargos más relevantes del Estado. Gracias, Xavier. Muy buenas noches. Adriana Lastra ataca y señala a la empresa privada a través de Twitter. La socialista compartió el tuit de un usuario que denunciaba cómo en la pantalla del ascensor de su vivienda aparecía un montaje fotográfico del presidente Sánchez como si fuese un pastor bajo el título El silencio de los corderos. Lastra lo compartió apelando directamente a la empresa. Decía, hola Ascensores Otis. ¿Forma parte de su política de empresa atacar al presidente del Gobierno de España? La portavoz parlamentaria socialista metió la pata y así se lo echaron en cara centenares de tuiteros. Y es que en la propia web de esta empresa se especifica que el administrador del edificio puede personalizar las plantillas, diseños y contenidos. Es decir, que en ningún momento Otis decidió qué noticias se ponía en ese ascensor. Retirada del acta de diputado a Quim Torra, la mesa del Parlamento presidida por Roger Torrent ha tomado esta decisión después de que el secretario general del Parlamento, Xavier Muro, haya iniciado los trámites para retirar el escaño al separatista. El organismo de la Cámara lo va a sustituir por otro parlamentario de Junts per Cat, tal y como había solicitado la Junta Electoral. Su grupo había intentado llevar a la mesa una propuesta propia para así poder burlar las decisiones de la Junta y del Tribunal Supremo, pero el presidente de la Cámara se ha negado a tramitarla. Junts per Cat pretendía declarar como incompetente a ese secretario general de la Cámara para decidir sobre la pérdida de condición de diputado de Torra. Amb l'objectiu, doncs, de garantir la validesa i l'eficàcia de totes les votacions adoptades al ple, avui no podem comptabilitzar el seu vot. Al contrari, suposaria la paràlisi del Parlament perquè posaria en risc la seguretat jurídica, la validesa i l'eficàcia de totes les decisions adoptades al ple. El Parlament no pot renunciar a ser una eina eficaç al servei de la ciutadania, però tampoc es pot conformar amb una decisió injusta que treballarem per revertir. Quim Torra había intentado hasta el último minuto continuar como diputado. El presidente de la Generalitat ha retado a Torrent a que mantenga su acta. I us demano expressament, president, que garantiu els meus drets de diputat, tal i com públicament ho heu fet sempre i específicament el dia 10 de gener. Confio que aquest Parlament, i apel·lo a tots els diputats i diputades, reverteixi aquesta irregularitat, aquest fet il·legal, de manera immediata. Si no és així, posaran en risc la continuïtat de las instituciones. De momento no se han convocado elecciones anticipadas en Cataluña, pero Esquerra y Junts per Cat han escenificado en el Parlamento una ruptura pública de su relación como socios de gobierno autonómico. Los republicanos no han aplaudido la intervención de Torra y se han mantenido sentados con los brazos cruzados. Sergi Sabrià ha pedido que acepten esa inhabilitación para no bloquear las instituciones. Creemos también que no se pueden poner en riesgo las instituciones ni la validez de las votaciones. El Estado español, a través del Supremo y de la Junta Electoral Central, ha vuelto a
quedarse con uno de nuestros votos y lo vamos a denunciar en cada uno de los plenos y a luchar para recuperarlo. Nuestra propuesta era muy clara, era que el presidente pudiera ejercer su voto y a la vez dejarlo en suspenso, de manera que estuvieran garantizadas la validez de todas las votaciones, salvaguardando los diputados y a la vez preservando los derechos del presidente Torra sin tomar ninguna decisión que fuera irreversible. Ciudadanos ha interrumpido las declaraciones de Torra al considerar que incurría en la ilegalidad pronunciando un discurso sin tener el acta de parlamentario. Lorena Roldán avisa de que tomarán acciones legales si Torra no cesa en su empeño. El señor Torra no es diputado y, por tanto, no es tampoco presidente de la Generalitat. El señor Torra ha perdido su acta como diputado del Parlamento y ha perdido también la capacidad para poder representar a todos los catalanes. Se lo ha dicho ya todo el mundo. Se lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se lo ha dicho la Junta Electoral Central, también el Tribunal Supremo y ahora, hoy de nuevo, se lo dice también el secretario general del Parlamento. El señor Torra, de verdad, que se vaya a su casa, ni que sea por dignidad. Y si no lo hace, y si en este Parlamento se sigue haciendo la vista gorda y se mira hacia otro lado como si no pasara nada, por supuesto nosotros desde Ciudadanos lo llevaremos ante la justicia o ante el organismo que sea necesario. Contra Roger Torrent se han congregado decenas de radicales ante el Parlamento de Cataluña. Bajo el lema Defendamos la soberanía del Parlamento, la organización independentista de la ANC ha llamado a concentrarse. Lo ha hecho al grito de Torrent dimisión o queremos entrar. En un comunicado hecho público ya anoche, la ANC exigía que se aplicasen los acuerdos de la resolución aprobada el 4 de enero, en los que se ratificaba la condición de diputado de Torra. A las 6:30 de esta tarde han dejado el Parque de la Ciudadela, cortando la calle con contenedores para trasladarse hasta la plaza de Urquinaona. La presidenta de la ANC ha exigido al Parlamento que garantice los derechos políticos fundamentales de Torra como diputado de la Cámara. Continúa en la Audiencia Nacional el juicio contra la antigua cúpula de los Mossos d'Esquadra por su actuación durante el 1 de octubre. Hoy se ha sentado en el banquillo el coronel Pérez de los Cobos en calidad de testigo. Fue quien coordinó el dispositivo policial para impedir ese referéndum y Alberto Soto ha atacado a Trapero mostrando los lazos de este con el separatismo. Muy buenas noches. Sí, se ha mostrado bastante contundente la declaración que ha realizado esta mañana, sobre todo arremetido contra Trapero. Ha querido desmentir esa declaración que hizo el mayor de los Mossos la semana pasada. Pérez de los Cobos se sitúa como el coordinador de ese dispositivo policial que tenía como objetivo impedir el referéndum ilegal que se celebró el pasado 1 de octubre de 2017. Su misión era aunar fuerzas, coordinar dispositivos de la Guardia Civil, Policía Nacional y también de los Mossos d'Esquadra. Se encontró con Trapero. Dice que si él hubiera sido el que mandaba en ese dispositivo, habría apartado desde el primer día al mayor de los Mossos. Si yo hubiera tenido mando sobre los Mossos d'Esquadra, mi primera decisión habría sido apartar al mayor Trapero sobre este dispositivo. Apartar, perdón. Apartar. Si yo hubiera ejercido el mando único sobre el dispositivo, mi primera decisión habría sido apartar al mayor Trapero, que estaba permanentemente poniendo palos en la rueda en todos los trabajos de planeamiento orientados a impedir el referéndum. Y también ha añadido en esa declaración que se encontraron en una situación mucho más violenta de lo que estaban previstos en esos informes que manejaban en esas reuniones de coordinación. Toda esa declaración la ha escuchado bien atento el mayor Trapero, que incluso ha tomado notas. Mañana continuará esa vista oral y será el turno de las preguntas de la defensa. Pero Pérez de los Cobos también ha querido incidir en que esa actuación a veces se vio dificultada por la pasividad de los Mossos d'Esquadra, que incluso llegó a ser obstrucción. Por los informes que yo dispongo, de esos 113 locales en los que se produjeron intervenciones directas de unidad de intervención de Guardia Civil y Policía, en la absoluta generalidad, inmensa mayoría de estos locales, la actitud fue de pasividad. Hubo 11 de estos locales en los que la actitud, más allá de la pasividad, fue de obstruccionismo. O sea, intentaron los Mossos d'Esquadra impedir la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado, poniéndose en medio, e incluso hubo algún que otro forcejeo.
En el marco de la causa del 3%, Anticorrupción pide la imputación de altos cargos de CDC por blanqueo de capitales. La Fiscalía se fija en las donaciones realizadas al partido entre el año 2008 y 2015, identificadas ya por la Guardia Civil. Se trata de los exconsejeros de Interior de la Generalitat, Jordi Jané y Felip Puig, el exdiputado nacional por Barcelona, Per Macías, la exconsejera de Educación, Irene Rigau, la alcaldesa de Calella y exsenadora Montserrat Candini, y el exparlamentario catalán y expresidente de Fórum Barcelona, Víctor Vila. Para Anticorrupción hay dos explicaciones. La primera, que cada uno de los donantes haya decidido aflorar dinero en efectivo que no estaba declarado, y la segunda, que ese dinero en efectivo no declarado procede del propio partido político. Este fin de semana, Málaga ha desplegado la alfombra roja para acoger los premios Goya, la cita cinematográfica más importante de España. Desde allí se escucharon muchas peticiones de que el Estado tenía que subvencionar y financiar con dinero público al cine. Es la gran reivindicación del cine español poco rentable. En los Goya se abría la polémica. Para que siga existiendo el cine español necesitamos dinero público. Así lo exigía Eduardo Casanova. Y lo hacía dirigiéndose a Pedro Sánchez. Al presidente del gobierno le pediría más dinero para hacer nuestras películas. Nuestras películas necesitan dinero. El actor, que es también director, en 2017 dirigió Pieles, su primera película. Ahora, ante la avalancha de críticas que ha recibido, ha publicado en sus redes un comunicado. Niega que su largometraje recibiera subvenciones públicas, pero los documentos oficiales publicados por Cultura no dicen lo mismo. Se le asocian varias partidas económicas. Unos documentos de acceso público a la productora, 6.700 euros, que participaba en la convocatoria en un solo proyecto, la película de Casanova, y una ayuda de 12.000 euros para participar en el Festival de Berlín. Como mínimo habría recibido 18.000 euros, y un largometraje de estas características, según los expertos, en gastos ronda el 1.000.000 de euros. La película tuvo una recaudación de 84.000 euros según Comscore y 82.000 según el ICA. La vieron poco más de 14.000 personas y se benefició de la rebaja fiscal del IVA, pasó del 21 al 10%. Una productividad que hoy se pone en cuestión, también lo hacen los espectadores. En la web especializada Film Affinity le dan el aprobado raspado, 5,1 sobre 10. Que es mi peli, ¿no? O sea, ¿cómo no me va a gustar todas las partes de mi peli? Y es que el debate sobre la rentabilidad reluce de nuevo. En datos, en 2019, según el propio ministerio, hay películas que no llegan ni a los 200 euros de recaudación. Las ayudas públicas al cine el pasado 2018 ascendieron hasta los 109 millones de euros, una cuantía que contrasta con las que se destinan a otras partidas. Según los presupuestos generales del Estado vigentes, al Plan Nacional sobre Drogas solo se le dota de 14,8 millones de euros, y destacan los 4 destinados al plan de donación y trasplante de órganos. La polémica está servida, como diría un clásico, dar cera, pulir cera. Si a partir de abril tienen pensado viajar a Barcelona desde Madrid, esto les puede interesar. Hoy han salido a la venta los billetes del AVE Low Cost, que va a cubrir el servicio ferroviario entre la capital y la ciudad condal. Los tickets solo van a poder comprarse a través de la web oficial de Ablo. Este Ablo, o AVE de bajo coste, permite a Renfe ser la primera operadora que ofrece este tipo de servicio y que más tarde podrán venderse en taquilla también, aunque cobrando costes de la gestión. La web ha permanecido durante todo el día de hoy caída, saturada durante toda la mañana, y hasta este martes no podrán adquirirse nuevos billetes. Desde el pasado jueves lleva desaparecida una joven de 16 años en Burriana. Se desconoce el paradero de Jennifer Fernández desde el día 23. SOS Desaparecidos ha difundido este aviso describiendo a la joven. Mide 1,60 m, tiene el pelo rubio, los ojos castaños, y en el último momento que fue vista vestía una chaqueta bomber azul y negra leopardo y unas mallas negras. Aquel que pueda tener una pista sobre el paradero de Jennifer debe ponerse en contacto con la Guardia Civil.
El cuerpo de una niña de 5 años ha aparecido sin vida en un hotel de Logroño. Ha ocurrido en el centro de la capital riojana, en una habitación del hotel Los Bracos. Los primeros indicios de la investigación apuntan a que el cuerpo de la niña no presenta signos de violencia. Agentes de la Policía Nacional y de la Científica se trasladaron hasta el lugar, a donde también han acudido los servicios funerarios para trasladar el cuerpo, donde se le va a realizar una autopsia posterior. La madre aparecía en la ventana presentando signos de que podría haber intentado suicidarse. Ayer domingo por la tarde, el padre había denunciado la desaparición de la pequeña. El coronavirus de Wuhan aumenta el balance de víctimas. 80 personas ya han muerto. Otras 2.800 están infectadas, aunque las autoridades chinas creen que podría haber 40.000 infectadas que todavía no presentan los síntomas. China ya ha prohibido comerciar con animales salvajes ante el virus que ha provocado este brote de neumonía. La Comisión Nacional de Salud de China ha aumentado este lunes los casos de muerte provocados por el coronavirus y ha cifrado en 80 las víctimas mortales y en 2.744 el número de personas infectadas. Las autoridades de salud pública han detallado además que existen 461 en estado crítico. Las 24 nuevas muertes a causa del virus se han producido en la provincia de Hubei, en el centro de China. El Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea ha convocado una reunión para discutir la respuesta a necesidades de la emergencia del nuevo brote de coronavirus. En este sentido, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arantxa González, está trabajando con el cónsul general de España en Pekín y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para repatriar a la veintena de españoles aislados en Wuhan, epicentro del brote de neumonía vírica aparecido en China. Un avión de pasajeros se ha estrellado en una zona del este de Afganistán. Las informaciones hasta el momento son bastante difusas. El gobierno ha confirmado este accidente apuntando a que en el avión viajaban al menos 83 personas. No han trascendido las causas del siniestro ni el número de víctimas mortales. La autoridad de la aviación civil afgana ha informado de que no se trataba de un avión comercial, sino de uno de transporte. Los talibanes se han atribuido su derribo. El último accidente de una aeronave civil en Afganistán se remonta al año 2010, cuando 43 personas perdieron la vida en el siniestro de un avión ocasionado por el mal tiempo. Abrimos ya nuestra habitual sección de Mundo en Guerra con el militar en excedencia, analista en seguridad y defensa, Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Tercer ataque este mes a la Embajada de Estados Unidos en Bagdad. Washington responsabiliza a las milicias iraquíes, pero ¿se han reivindicado el ataque? Bueno, estos ataques no son ni este ni los anteriores, los que llevamos ya media docena al menos en las últimas semanas, no se han reivindicado, ¿no? Es verdad que siempre podrían ser atentados de falsa bandera, que no fueran lo que aparenta y que fueran ataques sugeridos por Estados Unidos, iniciados por el gobierno iraquí, incluso por milicias suníes, no por los chiíes, sino por los suníes, como digo, como un atentado de falsa bandera, pero la realidad es que todo apunta a que no son así y a pesar de que no han sido reivindicados, las sospechas sean ciertas y recaen la mayoría de estos ataques dentro del abanico de milicias chiíes que pululan con una mayor o menor legalidad, incluso institucionales, en Irak. Seguramente sea el Kataeb Hezbollah, que si no es la mayor, desde luego es la más conocida, la más famosa, y seguramente la mejor preparada de las milicias chiíes. Y de hecho, una de las razones, no la única, es que su jefe fue asesinado junto con Soleimani por el ataque con drones norteamericano en el aeropuerto de Bagdad, ¿no? El famoso al-Muhandis, que siempre se está hablando de Soleimani, pero es que había otro gran jefe que estaba reunido con él, que viajaba con Soleimani, que fue muerto y que es precisamente un iraquí, chií, jefe de esta milicia, a la que ahora se acusa, no sin razón, de estar detrás de estos ataques, ¿no? Por lo tanto, probablemente sean las milicias chiíes de Irak, y al final, cuando uno habla de milicias chiíes de Irak, sea Kataeb Hezbollah o cualquier otra, en el fondo es normal pensar que está en la mano de Irán detrás. Puede que indicando incluso que se hagan los ataques, o al menos permitiéndolo, o con la benevolencia o incluso el apoyo de inteligencia.
También hay que decir que son muy habituales los ataques en la zona verde, esto es la Green Zone que llaman, que es la zona más protegida, hiperprotegida de Bagdad, donde están la mayor parte de las delegaciones internacionales, sobre todo las occidentales. Pues en esta zona verde hay muchos ataques, y ataques con cohetes como estos es, digamos, bastante frecuente, ¿no? Lo que no ha sido tan frecuente es la precisión de los ataques, que en este caso ya por fin han podido caer dentro del complejo, y esto realmente asusta a los norteamericanos. Tras este ataque, ¿se ha reforzado la seguridad en la embajada? Claro, tanto les asusta que se refuerza. No es pronto para saberlo. Es decir, los americanos, es decir, esta información es de alta seguridad y puede costar vidas el ser difundida donde no se debe, ¿no? Lo que sí sabemos es que hace un mes, y tras un ataque mucho mayor, que fue el gran asalto que se produjo sobre la embajada, que recordó aquellos tiempos del año 79 y 80 con la toma de la embajada y los rehenes en Irán. En este caso no llegó a tanto, pero fue un asalto masivo de población mezclado con milicias, y a raíz de allí, estamos hablando de hace un mes, se ha reforzado con 100 marines que estaban ubicados en Irak, precisamente preparados para este tipo de eventos, de eventualidades, y fueron desplegados en el complejo de la embajada junto con 2 helicópteros Apache, helicópteros de ataque que permanentemente están sobrevolando la embajada. Que ahora se haya reforzado más es de prever, pero no tanto con más efectivos, que al fin de cuentas efectivos dentro de la embajada lo único que vas a hacer es aumentar la posibilidad de daños propios si hay más cohetes, sino de alguna forma intentar acabar con esos ataques. ¿Cuál es el problema? Que esos cohetes están en la zona pública, en la zona iraquí, los norteamericanos teóricamente no pueden meterse, y son las fuerzas de seguridad iraquíes las que tienen que ir contra ellos, y no siempre pueden tener la intención de ayudar tanto a los norteamericanos. Aún así, el perímetro de la embajada también desde hace un mes está siendo guardado no por el ejército o las fuerzas del orden tradicionales, sino por los aliados más de fiar de los norteamericanos, que son las fuerzas especiales, que han sido especialmente entrenadas por ellos, y, por cierto, también por españoles. Exigen la salida de los soldados estadounidenses desplegados en Irak. Es más, se ha aprobado una moción en el Parlamento en este sentido. Sí, fue el 6 de enero, precisamente tras el ataque que costó la vida a Soleimani y al Muhandis. El gobierno, que no olvidemos que el gobierno es chií, es decir, tenemos un gobierno chií que está luchando por mantener independencia, a pesar de que recibe ayuda y está de sus aliados iraníes, que son también chiíes, con los que se llevan bien, no hay un problema entre ellos, pero naturalmente hay algunas fricciones, ¿no? Y con unas milicias que en ocasiones son mucho mejores en el campo de batalla que el propio ejército iraquí, ¿no? Es verdad que Occidente ha volcado toda su ayuda a Irak, en el ejército iraquí formal, que es chií, es suní, es de todo, pero las milicias chiíes son muy fuertes, muy poderosas, muy bien entrenadas y funcionan muy bien en el terreno, ¿no? Y entonces, a fin de cuentas, ese gobierno se encuentra con un ataque en territorio propio, soberano, por parte de drones norteamericanos que matan incluso ciudadanos, porque la milicia Fatah Hezbollah es tolerada, no, es que está tolerada y está dentro del entramado militar iraquí. O sea, que imaginémonos el papelón que han tenido las fuerzas, el primer ministro iraquí, que se ha visto obligado del Parlamento pues, a hacer críticas a los norteamericanos y a pedir que se retiren. Pero ha sido una petición realmente un poco de cara a la galería para tranquilizar a los más... a la gente, digamos, más enfadada en su pueblo, que son bastantes. No se insiste en esa, pues ha sido una votación en el Parlamento, no se ha insistido después demasiado por un par de razones. La primera es que Irak ahora mismo necesita a los norteamericanos para seguir luchando contra el Estado Islámico, porque les permite mantener esa lucha contra el terror, aviación, drones, inteligencia, reconocimiento, la tecnología, en fin, de los norteamericanos, entrenamiento, como la que dan, entre otros, también los españoles, material, equipo, vehículos, bases militares, armas, o sea, todo se lo están dando, o lo más moderno, la mayor cantidad se la están dando los norteamericanos. Y segundo, porque Trump ha amenazado, ha dicho, sí, si nos vamos, primero, vais a pagar vosotros la factura de todo esto, nuestras bases militares os las vais a quedar a contrarreembolso, y segundo, os vamos a imponer una serie de sanciones como jamás habéis visto, porque el momento en que nosotros nos vayamos, es lo que está diciendo Trump, el momento en que nosotros nos vayamos, Irak es un país más como Irán, es un país chií que no es amigo ni va a serlo, con lo cual sanciones van a ir acompañadas. De hecho, ya se han retirado algunos países voluntariamente, visto lo que está ocurriendo, Gran Bretaña, Canadá, Alemania, se están retirando sus tropas. Dicen que momentáneamente, mientras pasa esta
lo peor. Es cierto que Francia y Australia siguen firmes en no retirarse, al igual que Estados Unidos, pero bueno, veremos lo que pasa en las próximas semanas. ¿Cuántos efectivos hay desplegados en Irak? Bueno, ha habido un cambio a lo largo de los años. Tengamos en cuenta que cuando Estados Unidos invade, bueno, la coalición liderada por Estados Unidos invade Afganistán, lo hacen con un techo máximo, que fue la mayor capacidad de tropas norteamericanas, de 130.000 hombres, ¿no? Estamos hablando de 130.000 hombres en su época. En 2010 todavía, durante ya la posocupación, 7 años después, aún mantenían 112.000 hombres. Llegó la retirada en 2011, al año siguiente de ese techo que habían alcanzado, llegó la retirada impuesta por Obama en 2011, solo para que unos años después el mismo Obama tuviera que volver a meter tropas norteamericanas, ¿no? En 2014. Primero aviones, operaciones especiales, después asesores y al final tropas convencionales. Y además en los últimos meses, lógicamente, con toda esta tensión se ha incrementado. A día de hoy se estima aproximadamente unos 5.200 efectivos norteamericanos, 5.500 seguramente efectivos norteamericanos solamente en lo que es Irak. A lo que habría que añadir unos 7.000 contratistas de seguridad norteamericanos. De hecho, el último muerto en Irak ha sido un contratista en uno de los bombardeos de los ataques de cohetes el mes pasado. Luego hablamos de 7.000 contratistas más 5.500 soldados. Desde mayo se ha ido incrementando este número hasta llegar a estas cifras, pero también en toda la región. Se han aumentado 14.000 soldados en toda la región del Golfo Pérsico y ahora mismo Estados Unidos tiene en Oriente Medio, estamos hablando entre 45.000 y 65.000, la cifra varía mucho porque varía casi de día en día lo que están enviando y moviendo, entre 45.000 y 65.000 tropas norteamericanas en Oriente Medio, no solamente los 5.500 que hay en Irak. Es decir, en el momento dado se pueden quitar de Irak y reposicionar en Kuwait y no pasaría nada, ¿no? Pero es una cuestión también de principio para poder mantener la influencia y que no todo sea la influencia iraní en Irak. Hay otros países que tienen tropas, en ocasiones numerosas. España en la misión Apoyo Irak, que es la misión de la coalición internacional en Irak, con la misión de instruir a las tropas iraquíes y también en ocasiones de acompañarlas al combate. Tenemos 555 soldados españoles, la mayoría de ellos en Besmaya y una cantidad menor de operaciones especiales, los chicos de la Boina Verde en Talli y en Bagdad, haciendo también esa instrucción, ese acompañamiento a las fuerzas especiales iraquíes. Hablemos ahora de la industria militar china, porque las últimas investigaciones sitúan a Pekín como el segundo productor mundial de armamento. Sí, esto lo ha hecho público el Instituto Internacional de Estudios de la Paz de Estocolmo. Hasta ahora se le situaba en un teórico quinto puesto. No es que lo fuera, es que no había datos, porque la opacidad del gobierno chino es tremendo, lo estamos viendo ahora con el coronavirus. Hay una opacidad muy grande y son capaces de hacer cualquier cosa sin decirlo y sin que lo sepamos. Sencillamente ha habido filtraciones oficiales que han permitido a este instituto, bueno, por una serie de fórmulas, calcular que China ahora mismo estaría en el segundo lugar. Y aún así, debido a esta opacidad, es posible que ni siquiera estemos hablando del segundo lugar, sino más arriba y son los que había al primer puesto, ¿no? Pero por lo menos, desde luego, el segundo lugar, estamos hablando delante del tercer lugar, que es Rusia. O sea, ya le habrían adelantado, ¿no? Hay 4 compañías chinas en el top 20, 3 de ellas en el top 10 de fabricantes de armamento. No significa, luego habría que hacer otros estudios de una cosa es fabricar y otra cosa es cuánto consumo domésticamente para mi propio ejército y cuánto estoy exportando, que China, por cierto, exporta armas y sistemas de armas a medio mundo. Por delante de Rusia y por detrás, según estas investigaciones, de Estados Unidos. ¿Desafía esto la hegemonía estadounidense? Sí, desafía enormemente, ¿no? Estados Unidos siempre repite que su principal amenaza hoy es Rusia y la segunda es China, pero el ejército norteamericano, Pentágono, ya hay documentos oficiales no clasificados que anuncian que China dará el sorpaso como amenaza militar a Estados Unidos en los años 30 de este siglo. Es decir, calculan en una horquilla entre el año 28 y el año 35, China será más peligrosa para Estados Unidos militarmente que Rusia. ¿Por qué? Pues porque la tecnología china ahora mismo está 1 o 2 décadas más atrasada, pero todos lo hemos visto con el 5G y demás, como ya ha pasado el tiempo de solo copiar, ahora además de copiar, soy capaz de desarrollar
igual o mejor que tú, ¿no? Por eso los planes norteamericanos estratégicos son, desde hace ya tiempo, intentar abandonar Europa, mantener, digamos, unas fuerzas convencionales, pero abandonar lo que pueda en Europa, abandonar lo que pueda en Oriente Medio y pivotar todo lo que puedan hacia Asia-Pacífico, sobre todo la parte más estratégica, los esfuerzos de modernización, dejarlos en esa zona donde prevén que será el conflicto del siglo XXI. Es decir, que las Fuerzas Armadas de China se han modernizado. ¿Cómo se han ido transformando en los últimos años? Pues lo decía antes, al final, porque la tecnología civil va muy pareja a la militar, y cuando estamos viendo lo que está ocurriendo con 5G, nos podemos imaginar que en el ejército, en la tecnología militar está ocurriendo lo mismo. Está ocurriendo lo mismo y lo están aplicando a todo, a los misiles balísticos, sean nucleares o no, recordemos que es una potencia nuclear, a la ciberdefensa y a los ciberataques, a las capacidades que tienen de fuerzas de operaciones especiales, a la Marina. La Marina china, que no está tan volcada como algunos dicen en la fabricación, vamos a fabricar tantos portaaviones en tan pocos años para superar a Estados Unidos, esto si lo pueden lo harán, pero sobre todo en poder eliminar a los portaaviones norteamericanos cuando así lo desean, tanto con misiles balísticos antibuque como con una modernización muy grande, que es mucho menos costosa, de su fuerza de submarinos, ¿no? Estos miles de millones que están gastando en la modernización de lo que ellos llaman el Ejército de Liberación Popular de China, va pareja esta modernización con una profesionalización. Es decir, modernizamos los equipos, modernizamos también las personas, modernizamos la forma de entender un ejército, que no es simplemente una milicia armada popular como era originariamente en defensa nuestra. Ya están saliendo al exterior, tienen una vocación de salir, entre otras cosas porque estratégicamente China necesita salir al mar y está muy cortada su posibilidad de tránsito por el mar. Así que es verdad que compran medio mundo para obtener materias primas, pero necesitan circulación y eso se lo da la salida al mar y eso se le da a unas fuerzas armadas muy grandes. Y esto, por cierto, ha traído esta profesionalización y modernización un roce entre el ejército chino y el Partido Comunista chino, que tradicionalmente el ejército estaba absolutamente supeditado al Partido Comunista, y ahora digamos que hay una bicefalia en la que no se sabe muy bien siempre quién manda sobre quién. Pues Bruno Navarro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Hoy es el Día Internacional de la Conmemoración del Holocausto. Hasta Auschwitz han trasladado sus majestades los reyes para participar en el homenaje con una ofrenda floral en el denominado Muro de la Muerte. A los pies de este muro los reyes depositaron una corona de rosas rojas y amarillas y con una banda con los colores de la enseña nacional española. Felipe VI y doña Leticia han representado a España en este campo de concentración con motivo del 75 aniversario de su liberación. Han estado acompañados por la ministra de Asuntos Exteriores, por Arantxa González Laya. Adiós a una leyenda de la NBA. En el mundo del baloncesto están hoy de luto. Kobe Bryant ha muerto en un accidente aéreo junto a su hija de 13 años. Ocurrió ayer por la mañana, hora local, cerca de Los Ángeles. Al parecer, la intensa niebla provocó que el aparato se estrellase en un área montañosa, en una ladera cercana a la ciudad. Nadie ha sobrevivido a esta tragedia. Los 8 pasajeros y el piloto han muerto en este accidente. La estrella de 41 años se retiró el 13 de abril del año 2016 al final de la temporada de unos Lakers que estaban pasando por uno de sus peores momentos de la historia. El deporte está conmocionado al tener que decir adiós a esta leyenda. Y nosotros nos despedimos ya, no hay tiempo para más, pero volvemos mañana a las 8:30 con más información. Gracias por acompañarnos y que tengan una buena noche.